Arrancamos. Hoy y mañana vamos a estar viendo. Verás. ¿Vienen de la 604? Entonces ya que estamos justo por arrancar. Bueno, el tema del workshop va a ser, básicamente es inferencia causal. Y hoy voy a empezar con una introducción, no voy a asumir que saben de inferencia bayesiana, así que voy a arrancar desde el principio para que se entienda. Y hago un esfuerzo para que lo que explicamos acá, que son temas profundos, se entiendan incluso en las ciencias sociales. Como vengo de las ciencias sociales, trato de que lo que explico realmente es intuitivo en el fondo, entonces poder transmitir esa intuición, porque la intuición existe. Entonces un poco quiero ir por ahí. Hoy lo que vamos a hacer hay dos partes en lo que sería inferencia causal, ¿sí? Hago una mínima introducción. Ustedes están, generalmente los que están acá, son la mayoría de la Universidad del Externado y vienen de ciencia de datos. Luego vienen de otras universidades, pero también ciencia de datos o similar. A mí me gusta hablar de ciencias con datos, que son todas las ciencias que no son matemática, desde la física hasta las ciencias sociales, ya son ciencias con datos, y tienen, y las ciencias con datos fundamentalmente desarrollan teorías causales para explicar los problemas. Y entonces lo que vamos a ver en el workshop de hoy y el de mañana es la perspectiva de hacer ciencia de datos, si quieren, pero con una perspectiva de teorías causales o de modelos causales, que es un poco el corazón de lo que es la ciencia de datos, me parece a mí. Así que la parte de hoy es evaluar modelos causales alternativos, y la parte de mañana va a ser más cómo hacer para estimar efectos causales cuando conocemos el modelo causal, cómo hacer para estimar efectos causales eliminando la asociación espuria. Eso va a ser lo de mañana. Bien. Esperamos que nos acomodamos y arranquemos. Tranqui. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Vamos a terminar ahora, así que son las 12:20. Antes de arrancar, quiero mencionar como este punto, ¿no? La ciencia, estamos hablando de inferencia bayesiana, ¿sí? La inferencia bayesiana, cuando digo inferencia bayesiana, me refiero a la aplicación estricta de la regla de la probabilidad. Lo que vamos a hablar de eso. Y la regla de la probabilidad son el sistema de razonamiento en contexto de incertidumbre. Es el sistema de razonamiento para todas las ciencias con datos, ¿sí? Las reglas de la probabilidad, que se conocen desde el siglo XVIII, son el sistema de razonamiento para todas las ciencias con datos en contexto de incertidumbre. La ciencia en general busca verdades, proposiciones que sean válidas para todo el mundo, que sean verdades. En las matemáticas, lo que ocurre es que esas verdades se derivan de sistemas axiomáticos cerrados. Se deriva un teorema, ese teorema es verdadero y punto, no hay incertidumbre. Pero en todas las ciencias con datos hay que validar las proposiciones en sistemas que son abiertos, sistemas naturales abiertos, con incertidumbre, ¿sí? ¿Qué es una verdad en contexto de incertidumbre? ¿Qué pueden hacer las ciencias con datos? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que podemos decir realmente en la ciencia con datos si tenemos incertidumbre? Y hay quienes dicen, bueno, si tenemos, como todo vale lo mismo en algún punto, esta es
hay una perspectiva de la posverdad, si quieren, que toda opinión es igualmente válida. Y este es un chiste, ¿no? Me estás pisando el cuello, le dice. Bueno, eso es un punto de vista. Te podría decir que me querés hacer tropezar. Bueno, en la posmodernidad no hay objetividad. Toda historia es igualmente válida. De esto existe hoy en día. Pero me sigues pisando el cuello. Nunca fuiste a la universidad, le dice. Hay una visión de que toda opinión es igualmente válida. Bueno, acá vamos a intentar evaluar modelos causales alternativos o opiniones distintas. La pregunta que hago es, ¿puede haber una verdad, algo que valga para todo el mundo? Si justamente tenemos incertidumbre en ciencia con datos sobre el valor real de una variable que es oculta, por ejemplo, que no podemos observar directamente. Y lo que digo acá es este concepto. Al menos sabemos lo que significa no mentir. Es decir, no decir que sabes cuando no sabes, no afirmar más de lo que conoces. Porque si decís que sabes y no sabes, es una forma de mentir. Y otra, no ocultar aquello que sí conoces. Si algo lo sabes, no digas que no sabes. Entonces, ¿cómo hacer esto exactamente? Y un ejemplo, el más básico es, hay 3 cajas, detrás de una hay un regalo. ¿En qué caja está ese regalo? No sabemos. ¿Sí? Podemos decir, por ejemplo, si alguien me dice, bueno, podría estar en la del medio. Entonces, está en la caja del medio el regalo. Entonces pongo toda mi creencia en la caja del medio. Pero no tenemos información para decir que está con seguridad que está en la caja del medio. ¿Sí? ¿Por qué pongo toda la creencia en la caja del medio y no la pongo en otro lado? Lo que podemos hacer es distribuir creencias. Divido un poco y pongo un poco en cada una de las cajas. Podría poner más en la del medio y menos en la de los costados, por ejemplo. Pero si hago eso, me pueden preguntar por qué pongo más en la del medio que en la de los costados. ¿Tiene sentido que ponga más en la del medio que en la de los costados? ¿Ustedes cómo la distribuirían? Con la información que tienen. ¿Cómo distribuyen sus creencias? ¿Dividir en tercios? ¿Alguien está en desacuerdo en dividir en tercios? Bueno, ya puse que son estas, ¿no? Pero es un poco... No sé, generalmente si alguien está en desacuerdo, podemos pensarlo, pero generalmente nos ponemos de acuerdo, dado que solamente les dije que hay un regalo detrás de una de esas 3 cajas, y empezamos a pensar, ¿qué hacemos? Está en la caja del medio, bueno, pero yo no sé si está en la caja del medio. Bueno, distribuyo creencias. ¿Cómo las distribuyo? Bueno, no tengo ninguna preferencia por ninguna. Dada la información que tengo, no tengo preferencia por ninguna, pongo tercios. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo acá, al haber hecho esto, y en general lo que ocurre es que todos estamos de acuerdo, en general pasa eso, todos estuvimos de acuerdo en eso, bueno, me adelanté, capaz que alguien no está de acuerdo, y si no está de acuerdo me avisa. Pero generalmente pasa eso, estamos de acuerdo en dividir en tercios cuando no tenemos ninguna preferencia, en este caso la información no da preferencia, lo que estamos haciendo es maximizar incertidumbre, tercios, dividimos la creencia en tercios, eso es maximizar incertidumbre, dada la información disponible. No ponemos creencia por fuera de las cajas, eso es una información disponible, sabemos que el regalo está en alguna de las cajas. ¿Sí? Es un ejemplo básico de maximizar incertidumbre, dada la información disponible. Y ese concepto de maximizar incertidumbre, dada la información disponible, es como la definición matemática del principio de no mentir. Termina siendo maximizar entropía, si quieren, en términos matemáticos. Y en definitiva, ¿cómo hacemos para preservar acuerdos intersubjetivos? Porque este es como, si vale para todo el mundo, si estamos todos de acuerdo en esta distribución de creencias, eso es una verdad, en algún punto. Vale para todo el mundo. ¿Cuál es una verdad en contextos, en ciencias con datos? ¿Qué es una verdad en ciencias con datos? Algo que tenga que valer para todo el mundo. Maximizar incertidumbre, dar información disponible, nos pusimos de acuerdo, vale para todo el mundo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para mantener ese acuerdo intersubjetivo cuando empezamos a observar datos? Tenemos un dato nuevo, y ahora, ¿cuál es la distribución de creencias que maximiza incertidumbre dada la información disponible? ¿Sí? Bueno, las reglas de la probabilidad lo que van a hacer es preservar los acuerdos intersubjetivos, preservar ese principio de maximizar incertidumbre dada la información disponible. Ejemplo,
tenemos las tres cajas de recién, la variable es la posición del regalo. Esa es una variable, tiene tres hipótesis esa variable, es la caja 1, la caja 2, la caja 3. Una variable en probabilidad tiene hipótesis adentro que son mutuamente contradictorias. El regalo no puede estar en la caja 1 y en la caja 2. Creemos en ambas hipótesis que son contradictorias al mismo tiempo, porque le pusimos creencia a ambas hipótesis. Creemos que puede estar en la caja 1, también creemos que puede estar en la caja 2, ¿sí? Pero esas hipótesis no pueden ser verdad al mismo tiempo. Creo en ellas al mismo tiempo, pero no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ese circulito lo que está representando es un conjunto de hipótesis mutuamente contradictorias. El regalo está en la caja 1, el regalo está en la caja 2, o el regalo está en la caja 3. Son universos paralelos, si quieren. Y ahí tenemos la distribución de creencias de recién. Y podemos empezar recién lo que me había mostrado era que alguien mostraba una caja, abría la caja y decía, en esa caja no está el regalo. Eso es un dato. Para interpretar los datos no se interpretan solos. Para poder sacar conclusiones de los datos, uno saca conclusiones de los datos a partir de modelos. Y acá lo que vamos a hacer son modelos causales. Entonces, ese dato que habíamos visto recién, lo vamos a interpretar de una forma, que es, la persona que da la pista depende de la posición del regalo. La persona que va a dar la pista no te va a mostrar la caja en la cual está el regalo, va a abrir una caja distinta. ¿Sí? Esa es la única restricción que le pongo al modelo. Sí o sí, tiene que haber una caja que es distinta a la que está el regalo. Este es un modelo causal, porque la variable que es la pista depende causalmente de la posición del regalo. ¿Sí? Entonces la flecha ya son dos variables. La variable de arriba son tres hipótesis mutuamente contradictorias, las posiciones de los regalos. La variable de abajo son otras tres hipótesis mutuamente contradictorias que señalan la caja 1, señalan la caja 2, señalan la caja 3. Va a señalar una única caja. Señala la caja y la pregunta es cómo actualizamos creencias. Nos muestra que la caja de medio no está. Ahora, ¿cómo hacemos para distribuir creencias? Ahora, ¿dónde está el regalo? ¿Qué probabilidad hay de que esté en la caja 1? ¿Qué probabilidad hay de que esté en la caja 2? En la caja 3, perdón. En la caja 2 ya vimos que no está. Probabilidad 0. Acá lo que vamos a hacer, en este primer paso, es... Lo que hicimos recién fue eso. Al principio, lo que hicimos al principio fue, tenemos nuestra creencia que es 100%, la distribuimos en los universos paralelos que son el regalo está en la caja 1, el regalo está en la caja 2, el regalo está en la caja 3. Dividimos en tercios, son tres universos paralelos, contradictorios, no pueden ocurrir al mismo tiempo. No puede ocurrir que está en la caja 1 y en la caja 3. Son universos paralelos. ¿Sí? Ahora, supongamos que estamos en el universo donde el regalo está en la caja 1. ¿En qué caja nos puede señalar la persona? ¿Qué caja puede señalar la persona? ¿Puede señalar la caja 2 o la caja 3? ¿Sí? ¿Con qué probabilidad puede señalar eso? Digamos, vamos a hacer un poco lo que hicimos antes, la mitad y mitad, porque no tenemos ninguna preferencia. ¿Sí? Entonces vamos a dividir ese tercio que tenemos ahí, lo vamos a dividir en mitades. Vamos a tener un sexto, un sexto. Y lo mismo va a ocurrir en los otros casos. Siempre va a tener dos opciones. Y lo que nos generamos acá es cada una de las hojas de la creencia que llegó al final, de estos universos paralelos, la vamos a poner en esta cajita de acá. No hay ningún universo en el que ocurra que señala la caja 1 y el regalo esté en la caja 1, porque eso es imposible para el modelo. ¿Sí? Entonces es un 0, no hay ningún universo que esté ahí. Y el resto de los universos, esos dos, por ejemplo, tienen un tercio. Bueno, la diagonal son ceros. Lo que estamos poniendo en cada una de las celdas de esa matriz es la creencia que llegó al final del universo. Y esto que tenemos acá, esa matriz, es la distribución de probabilidad conjunta. Lo que estuvimos haciendo, lo que hicimos ahora, es lo mismo que hicimos con las cajas. Con las cajas que teníamos 3, maximizamos incertidumbre y dividimos en tercios. Ahora hicimos lo mismo, maximizamos incertidumbre, dada la información disponible. La información disponible ahora es el modelo también. Entonces, siguiendo la lógica generativa de los datos, cómo se van generando los universos paralelos, fuimos dividiendo creencias cada vez que se bifurcaban universos paralelos en partes iguales. Y tenemos nuestra distribución de creencia conjunta. ¿Sí?
que maximiza incertidumbre dada la información disponible. Esta es la creencia conjunta a priori. Sí. ¿Cómo se usa? ¿Llamando? ¿Y cuál es el siguiente? Ah, muy bueno. Por eso, muchas gracias. Bueno, ahí me independizo un poquito de él. ¿Será como? Bueno, tenemos entonces. Espero no estar gritando demasiado, yo creo que estoy hablando muy fuerte. Entonces, hay tres cosas en probabilidad. Tenemos la distribución de creencias conjunta, y después vamos a tener distribuciones condicionales y distribuciones marginales. La conjunta, cuando tenemos la conjunta, que es esto que está acá, que es dos variables, y es la combinación de todas las posibles variables, los valores que están en la celda es la creencia que le asigno a cada uno de los universos. Cada celda es un universo paralelo, mutuamente contradictorio, no puede, es uno que es el verdadero, digamos. Son todos los universos paralelos. Una distribución conjunta nos da todos los universos paralelos. ¿Y cuánta creencia le asignamos a cada universo paralelo? Cuando tenemos eso, vamos a poder actualizar creencias, preservando la creencia previa, esta es la creencia previa, preservando creencia previa que es compatible con el dato, o vamos a poder predecir. Preservar creencia previa es la condicional, la distribución condicional. Predecir es la marginal. Entonces, ¿cómo predecimos, por ejemplo? ¿Cuál es la probabilidad de que el regalo esté en la posición 1? Lo que vamos a hacer es, estamos calculando la marginal. Esto se llama la marginal. Esta es la conjunta. Esta es la marginal. Probabilidad marginal del regalo. Dado el modelo. ¿Cuál es la probabilidad de que, la creencia que tenemos, de que asignen que el regalo esté en la caja 1? Bueno, hay tres universos en los que podría estar en la caja 1. Hay uno que tiene creencia 0 y el otro es un sexto. Lo que hacemos es sumar las creencias esas. Sumamos las creencias de los universos paralelos en los que el regalo está en la caja 1. Esa es nuestra predicción. Bueno, ahí tenemos las predicciones marginales para los regalos, y lo mismo pasa las predicciones para la pista. Lo que hacemos es predecir con la contribución de todas las hipótesis. Lo que está haciendo es eso. Acá la hipótesis, en este caso, es la S. En este caso la hipótesis es la S. No sé cuál S estamos hablando, bueno, pero me fijo todas las S y sumo la creencia de todos esos universos. Y después, para actualizar creencias, supongamos que vimos lo que vimos recién, ¿no? Que nos señaló la pista 2, que nos señaló que la caja del medio no estaba el regalo. Entonces, los únicos universos paralelos que son compatibles con que la persona señaló la caja 2 es el renglón del medio, que está un poco más oscuro. Lo que hacemos cuando actualizamos creencia es, de la creencia previa, que es la conjunta, preservamos únicamente los universos que son compatibles con el dato. Entonces nos quedamos solamente con ese renglón. Eso es lo que hacemos. No hay nada más. ¿Cuánta creencia sobrevivió? Un tercio. Sumamos lo que quedó de los renglones, que sobrevivió un tercio de creencia. Entonces vamos a, para que sea así, para que siga siendo 100%, la dividimos y tenemos nuestro posterior. Esta es la otra regla de la probabilidad, que es la condicional. Y no hay más regla de la probabilidad. Está la marginal, que es la de predecir con la contribución de todas las hipótesis, y está la condicional, que es preservar la creencia previa, que es compatible con el dato. Y desde el siglo XVIII no se propuso nada nuevo. ¿Sí? No se propuso ningún sistema, ninguna reglas de razonamiento en contexto de incertidumbre. Son las que funcionan mejor, tienen un pequeño problema, que son computacionalmente costosas, porque tenemos que evaluar todos los universos paralelos, y cuando tenemos muchas variables y muchas combinaciones de variables, de valores de esas variables, explotan la cantidad de universos paralelos, y entonces lo que se hizo en el siglo XX, en vez de evaluar todo el espacio de hipótesis, fue entreno, elijo una única hipótesis y predigo con eso. Pero eso se hizo porque era computacionalmente costoso. Las reglas de la probabilidad aplicadas estrictamente, que yo le digo inferencia bayesiana, pero simplemente es la aplicación estricta de las reglas de la probabilidad. Entonces, nuestro sistema de razonamiento son las reglas de la probabilidad, y las reglas de la probabilidad son solamente, si quieren, estas dos. La condicional, yo digo principio de coherencia, que es preservar creencia previa compatible con el dato,
y la marginal, que es, le llaman la regla del producto y la regla de la suma, que es predecir con la contribución de todas las hipótesis. Y esto es todo lo que hay y no hay nada. Todo lo que hay y no hay nada más. Lo que sí hay, lo que sí va a haber es, desde nosotros cuando queramos usar este sistema de razonamiento, necesitamos proponer hipótesis y evaluar hipótesis. Esa es la parte donde entra toda la ciencia con datos. Después está lo que llaman el teorema de Bayes, ¿sí? Pero el teorema de Bayes en realidad es una consecuencia de las reglas de la probabilidad, no es algo nuevo. En realidad las reglas de la probabilidad son estas y se acabó. El teorema de Bayes esta es la condicional. Inicialmente siempre la conjunta son hipótesis. Una conjunta siempre es, tengo dos variables, en realidad son hipótesis. Y esos son universos paralelos y yo no sé cuál es la verdad. Entonces, la condicional inicialmente son hipótesis 1, hipótesis 2. Hipótesis 1 dado hipótesis 2. Y la condicional es esto que está acá. Una hipótesis dato. Acá lo pongo como dato, pero podría ser hipótesis también. Perdón. Y después, quiero decir, la condicional la puedo poner para una variable o para otra variable, ¿sí? Fíjense que arriba, en la condicional, está la conjunta. Arriba lo que hacíamos era preservar la conjunta. Arriba siempre está la misma conjunta, de x1, x2, y abajo lo que está es, primero, lo que está en el condicional queda fijo acá. Acá es x1, lo que queda fijo es el x1, ¿sí? Y eso va a ser la creencia que sobrevive. La creencia total que sobrevive es lo que está ahí abajo. El teorema de Bayes es, yo estoy expresando acá las condicionales, x1 dado x2, acá la x2 dado x1, paso la probabilidad de x1 multiplicando, ahora tengo una conjunta acá, que es igual a esto, eso lo pongo arriba, ahí, perdón. Bueno, si lo pongo arriba, básicamente va a ser esto que está acá, es prior, si es H1, eso es prior, y esto es likelihood, esto que está acá. Esta es la conjunta que acabo de mostrar, la conjunta, esta conjunta de acá, x1, x2, es esta conjunta de acá. Ahora le pongo hipótesis datos si quieren. Prior y verosimilitud. Prior y verosimilitud. Una forma de descomponer la conjunta. Una forma distinta de descomponer la conjunta. Descomponer la conjunta, que es creencia previa, si quieren. Acá quedó un pedazo que es creencia previa. Y esto es la predicción que hace la hipótesis del dato. Eso es la verosimilitud. Lo que queda fijo acá es la hipótesis. No, lo que se mueve acá es la hipótesis. El dato queda fijo. Como la hipótesis. Es como predice esa hipótesis, el dato. Entonces, esto es la conjunta, esta es la regla de la probabilidad, una de las reglas de la probabilidad, que es la condicional, expresada como está expresada, que es conjunta arriba y abajo la creencia que sobrevive. Eso que está arriba lo podemos descomponer como prior y verosimilitud, que es lo que vamos a hacer. Pero no es nada nuevo, estaba en la regla de la probabilidad, ¿sí? No es que el teorema de Bayes es usar no es que la inferencia bayesiana es usar el teorema de Bayes. Es usar la regla de la probabilidad estrictamente, que nos obligan a un punto a usar un prior, ¿sí? Y justamente ahí está la parte donde entramos en juego. Nosotros vamos a proponer hipótesis. El hecho de proponer un modelo causal, eso es un prior. El modelo causal que estamos proponiendo es un prior. Y lo que vamos a hacer en esta clase de hoy es evaluar priors, evaluar modelos causales alternativos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Porque lo que estamos haciendo acá es, bueno, esto es una hipótesis. La hipótesis podría ser, primero, recién planteamos un modelo donde estaba la caja, la posición de la caja, y qué caja te iban a señalar. Y había una relación ahí, ¿sí? Cada una de las variables tenía eso es el modelo que tenemos, ¿sí? Esa variable que está señalando, que hay una flecha que señala la otra variable, es un modelo. Adentro de ese modelo hay hipótesis. La hipótesis, ¿qué posición está el regalo? ¿Sí? Entonces, en este caso de acá, lo que estamos, generalmente, el teorema de Bayes se plantea de esta forma. Uno siempre habla de hipótesis dado los datos. Pero no es tan así en la realidad. En la realidad siempre hay un modelo detrás. Es la hipótesis, dado los datos, y el modelo que estoy usando. Entonces, hagamos explícito el modelo, porque la hipótesis que estamos evaluando es una hipótesis que está dentro de nuestro modelo, generalmente, ¿sí? La posición del regalo. ¿Qué posición del regalo está? ¿No? ¿En qué posición está el regalo? ¿Sí? Yo planteo un modelo, calculamos recién, nos dio un medio y un medio, después de observar que nos mostraba en la caja del medio. Entonces, estoy calculando el posterior, lo que hicimos recién fue calcular el posterior de la posición del regalo
al interior de nuestro modelo y nos dio un medio de un medio. Bueno, esto que está acá abajo lo vimos recién, que es como la creencia que sobrevive. Muchas veces no le dan importancia a lo que está acá abajo. Dicen, ah, bueno, el posterior es proporcional a lo que está arriba. Bueno, esto de acá abajo es bastante importante. Es la creencia que sobrevive, la creencia que le sobrevive al modelo. Y los modelos son hipótesis también. Y esta es la parte de donde quiero que nos metamos hoy. Los modelos son hipótesis. ¿Sí? Entonces, si son hipótesis, podemos usar las reglas de la probabilidad como sistema de razonamiento para distribuir creencias sobre modelos causales alternativos. ¿Y qué es un teorema de Bayes aplicado a modelos? Bueno, si pensamos que el modelo es una hipótesis, es lo mismo que está arriba, simplemente reemplazamos, donde antes decía hipótesis, ahora es modelo. Entonces tenemos una creencia previa de los modelos, cada uno de los modelos va a predecir el dato, y eso va a ser como la verosimilitud, y esa predicción, la acabamos de ver recién, los modelos predicen con la contribución de todas sus hipótesis internas. Van a predecir con todas las hipótesis internas. Vamos a ir a eso ahora. Voy a proponer otro modelo causal. Ahora, nos señalan lo mismo de antes. Lo que tenemos es que nos señalaron la caja del medio. Pero ahora estamos tomando un dato más de la realidad que existía, pero no lo teníamos en cuenta antes, que es que habíamos elegido una caja. Nosotros habíamos elegido la caja de la izquierda. Dijimos, quiero esta caja. Quiero llevar, si el regalo está en esa caja, me la quiero llevar. Y el modelo causal, este modelo causal, agrega una restricción. No solo que la pista no va a ser la misma que... No nos van a señalar la posición de la caja, básicamente. S no puede ser igual a R. Pero tampoco nos van a señalar la caja que elegimos. ¿Sí? Esta restricción, cuando la pensamos en modelos, en universos paralelos, tenemos 3 posibles posiciones de la caja, del regalo. Si suponemos además que estamos eligiendo la caja 1, supongamos que el regalo está en la caja 1, en este caso nos pueden señalar dos posiciones, la 2 o la 3. Estamos eligiendo la caja 1. Pero si el regalo está en otra posición, en la caja 2 o en la caja 3, nosotros estamos siempre eligiendo la caja 1, no tiene otra opción que señalar una de las dos cajas que quedan. La única caja que queda libre. ¿Sí? Entonces cuando distribuimos, dividimos creencia en partes iguales por cada vez que se bifurcan los universos, nos queda algo distinto de lo que teníamos antes. Primero, no puede señalar la caja 1, así que tenemos solamente 2 renglones. Y nos queda esos tercios que están acá, que tienen que ver con esta parte de que no se bifurca. Y toda la creencia que teníamos acá sigue hacia adelante. Son esos 2 tercios que están ahí. Entonces tenemos otra distribución conjunta. El modelo este nos generó otra distribución de probabilidad conjunta, que es nuestra creencia en la que estamos maximizando incertidumbre, dada las restricciones del modelo. Maximizamos incertidumbre, dada la información disponible. El modelo es la información disponible. Y cuando tenemos la conjunta, tenemos todo. Podemos hacer posteriors, podemos hacer predicciones. Entonces, predicción es la regla de la suma. Son las predicciones. Y posterior es actualizar creencias. Si nos señalan una caja, lo que vamos a hacer es, si nos señalan la caja 2, si nos señalan la caja 2, que es lo que ocurrió, nos quedamos con ese renglón que es compatible con el dato. ¿Qué quedó acá? Quedó 1/6. La creencia que es compatible está acá arriba. Nos quedó 1/6, 0, 1/3. Eso es lo que quedó arriba de la conjunta. Lo que queda abajo es ese medio, que es la creencia que sobrevivió. Cuando calculamos el posterior, ahora vale 1 de vuelta porque es nuestro 100% nuevo, y nos quedó 1/3, 2/3. Entonces, tenemos ahora 2 modelos causales que sacan conclusiones distintas de los mismos datos. ¿Está bien? Lo que quisiéramos es evaluar los modelos causales alternativos, porque en la realidad, en ciencia de datos, en ciencias con datos se proponen teorías causales alternativas. ¿Cuál es la teoría que mejor funciona? ¿Cómo hacemos para evaluar lo que decíamos al principio? Te está pisando la cabeza una persona y me está diciendo, no, me está pisando la cabeza, le dice.
No, vos me estás queriendo hacer tropezar. Bueno, son dos modelos. ¿Cómo hacemos para evaluar esos modelos? ¿Se pueden evaluar esos modelos? Bueno, tenemos un sistema de razonamiento basado en el principio de no mentir, tratando de alcanzar acuerdos intersubjetivos que valgan para todo el mundo. Bueno, ¿podemos hacer eso con los modelos causales? Bueno, es lo que vamos a intentar hacer ahora. Yo sé que estoy como un poco embalado. Si tienen preguntas, por favor, es el momento. A ver cómo estamos. 12:50. No sé, ¿cómo viene? Sara? ¿Tiene mucho? ¿Cómo viene? Preguntas. Preguntas, por favor. Pido. Hasta que no tenga 3 preguntas, no más. Yo tengo una pregunta y es, la diferencia ahí es que le agregó una restricción adicional. Exacto. Esto apenas tiene una restricción adicional. La única cosa. Acá no hay una relación, así que no la pongo a hacer. Ese es como la caja que te señalan con ese. Te señala la caja del medio, por ejemplo. Acá está señalando la caja del medio, te muestra que en la caja del medio no está el regalo. Entonces, antes de ver nada, antes de que me muestren qué caja me señalan, yo no sé si me va a señalar la caja 1, la caja 2 o la caja 3. Es una variable en principio. Y esa variable, que yo no sé qué caja me van a señalar antes de que me la señalen, yo sé que depende de la posición del regalo, no me va a señalar la caja del regalo. La caja donde está el regalo. Eso yo lo sé antes de que arranque porque ese es el modelo, ¿sí? La restricción que tengo. Entonces por eso hay una relación ahí. Eso. Y la C es la caja que elijo, la caja que cierro o que elijo. En este caso, en este primer modelo, existe esa variable, este dato existe, pero no lo estoy teniendo en cuenta en el modelo. No estoy teniendo en cuenta que la persona que va a señalar, yo en este mundo, supongo que no la tiene en cuenta, la que yo haya elegido. Entonces la persona elige sin tener en cuenta lo que yo elegí. Señala sin tener en cuenta lo que yo elegí. En este modelo, estoy suponiendo que la persona tiene en cuenta eso, que nunca va a señalar la caja que yo elegí. Entonces no va a señalar nunca la caja donde está el regalo, ni la caja que yo elegí. Entonces por eso quedaba un tercio en un momento. No sé si respondí la pregunta. ¿Respondí? No respondí. No, pero sí, en serio, en serio. ¿De qué parte no se entendió? No, sí. ¿Sí? Ok. 2 preguntas más, por favor. Yo, como es un poco así lo que me fui yo, pero una caja. Y esa caja no me la van a poder señalar en ninguno de los otros. O sea, en ningún momento me van a poder señalar esa caja. Sí. El regalo está en una caja y lo que dice es no te va a señalar esa caja. Eso no puede ocurrir en los universos paralelos, acá, por ejemplo. En este. Eso también le pasaba acá. Lo que estamos haciendo acá es. La variable C como que la fijé para simplificar el problema. Como que ya sabemos que elegimos la caja 1. Los regalos, tenemos 3 opciones. Y después tenemos que ver qué pasaría con esta variable que depende del regalo. Entonces, ya que conocemos la posición del regalo, supongamos que estamos en este universo. Entonces, en este universo, nos puede señalar cualquiera de las dos. Nos puede señalar la caja 2 o la caja 3. Porque elegimos la caja 1 y el regalo está en la 1. Entonces puede elegir cualquiera de las dos. Y ese tercio lo dividimos en medios. En los otros casos, el regalo está en la caja 2, yo elegí la caja 1, solamente pueden señalarme la caja 3. No tiene otra opción. Y acá pasa lo mismo. Solamente nos pueden señalar la caja 2. El regalo está en la 3, yo elegí la 1, solamente me pueden señalar la 2. Entonces, acá no dividí creencias y quedó esta conjunta acá.
y generaron conclusiones que son distintas. Y ahí está un tema, ¿no? Como son dos modelos causales que tienen hipótesis internas, que son la posición del regalo, pero que sacan conclusiones distintas sobre sus hipótesis internas. Entonces, ¿cuál es el modelo que funciona? ¿Cuál es el modelo real? ¿Cuál es el modelo que funciona bien? ¿Cómo podemos hacer para evaluar modelos causales alternativos? Quisiéramos, si quieren, el acuerdo intersubjetivo, como la verdad en ciencia de datos, que es calcular el posterior dado los datos. Y acá los datos podrían ser muchos episodios. Vemos muchas veces esto de la posición de qué caja. Primero elegimos una caja, después nos muestran dónde no está la caja, el regalo, y después nos muestran el regalo. Eso es el episodio 0. Y después el episodio 1, lo mismo. Volvemos a empezar. Elijo una caja, me muestran una caja que no está el regalo, y después veo en qué posición está el regalo. Veo muchos datos, un conjunto de datos muy grandes, y con ese conjunto de datos quiero calcular el acuerdo entre subjetivos respecto de los modelos, cual distribuir, maximizar incertidumbre o preservar la carencia previa que sigue siendo compatible con los datos. Esta notación que estamos viendo acá, estas notaciones son las redes bayesianas. Esos circulitos son variables. Fíjense que cada variable tiene un nombre. Primero voy a ponerlo para atrás un segundo. Bueno. Cada variable tiene, la R es el regalo, la C es la caja que elijo, la S depende del regalo. Cada variable tiene su distribución de probabilidad condicional asociada. Acá también tenemos tres distribuciones de probabilidad condicional asociadas. La probabilidad de la variable dado las causas de las que depende. Pensado en términos causales, van a ser sus causas, las condiciones. El producto de las tres condicionales va a ser la distribución conjunta. Si hacemos el producto de estas tres condicionales, es la conjunta. Y acá hacemos el producto de las tres, va a ser la conjunta. Y eso es lo que define básicamente los modelos. Entonces es una notación gráfica que es súper intuitiva, pero que al mismo tiempo es la especificación matemática de todas nuestras hipótesis, de hecho. Y vamos a evaluar esas hipótesis acá. Estas son las redes bayesianas. Ahora acá vamos a ver un ratito otra forma de escribirlas. Tiene también, en las redes bayesianas se usa mucho esto que son los cuadraditos, que se llaman las plates, como las placas. Y lo que dicen las placas es, básicamente es como si fueran cartas. Levanto una carta y la pongo al costado. Entonces tengo la misma estructura muchas veces. Estoy replicando esa estructura muchas veces. Para no escribirla así por cada episodio, acá abajo se dice por cada episodio, voy a tener esta estructura. Entonces, hay muchas variables distintas que son la posición del regalo. La posición del regalo en el episodio 1, la posición del regalo en el episodio 2, hay muchas de esas variables. Entonces queremos calcular el posterior de los modelos, dados los datos. Y escrito como teorema de Bayes es lo que estaba arriba, que es la conjunta en el teorema de Bayes, lo descomponemos como prior. Si no tenemos ninguna preferencia respecto de los modelos inicialmente, vamos a distribuir igual. Tenemos dos modelos, un medio y un medio. Y vamos a tener, lo de abajo es lo mismo para los dos modelos. Lo que está acá abajo es igual para los dos modelos, es constante, porque de hecho es la predicción que hacen los dos modelos de los datos. Y lo único que actualiza nuestra creencia es lo que está acá arriba, que es la verosimilitud, que es la predicción que hace el modelo de los datos. La predicción que hace el modelo de los datos. De esto hablé un poquito en la charla inicial, que es cómo se actualizan las creencias de las hipótesis como una secuencia de predicciones. Bueno, acá está la creencia previa, y esa creencia previa va a ser filtrada, porque una predicción va a ser algo que va entre 0 y 1, ¿sí? Si el modelo predice con 1 el dato, entonces toda la creencia previa se multiplica por 1 y va a ser posterior. Si el modelo predice con 0 el dato, filtra toda la creencia previa y va a quedar un 0 en el posterior. Pero esto es un conjunto de datos, muchos datos, dato 1, dato 2, y nosotros podemos descomponer esa distribución conjunta de todos los datos como, esto vale siempre, se puede predecir, hacer
la predicción que hace el modelo del primer dato en particular, la predicción que hace del segundo dato, dado el primer dato, y así sucesivamente. Son equivalentes, son iguales. Esto, la conjunta se puede descomponer como un producto de predicciones de cada uno de los puntos que tenemos en el dataset. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos las dos conjuntas. La conjunta del modelo base, le digo. Y acá la conjunta del modelo Monty-Hall. Si alguien conoce el modelo Monty-Hall, está la distribución conjunta del modelo Monty-Hall. Entonces empezamos a ver datos. Y esto es la verosimilitud, probabilidad del dato dado el modelo. Empecemos a ver qué pasa con los dos modelos. Primer dato que observamos. Nos muestran que la posición del regalo no está en la caja del medio. ¿Cuál es la predicción que hace el modelo base? Hace un tercio. La predicción de S integra, con la contribución de todas las hipótesis, un tercio. ¿Cuál es la predicción que hace el modelo Monty-Hall? Integra un medio. Entonces, la predicción del primer dato 1, dado el modelo, es un tercio, era un medio. Siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Predecir el siguiente dato, dado que conocemos el primero. Entonces actualizamos creencias, y ahora vemos la posición del regalo. ¿Cuál es la predicción que hace el modelo base? Un medio. Pues ahora está en esta posición. Recuerden que habíamos elegido esta caja, ¿no? Entonces, el posterior es un medio. ¿No? Ay, ¿por qué no me entra el dedo? Perdón. Bueno, este predice con un medio y este predice con un tercio. Entonces vamos ahí como multiplicando. Este predice con un poquito menos. Este predice con un tercio, este predice con un medio. Un tercio por un medio por un tercio. Predijeron igual en estos dos eventos. Y volvemos a ver un episodio nuevo. Y volvemos a ver datos. Y seguimos acumulando. Un tercio acá, un medio acá. Actualizamos creencias. Vemos la posición del regalo. Ahora, un medio. La posición de esta es un medio. Predice un medio con acá. Y un 2/3 acá. Si hacemos esto 16 veces, solamente 16 veces, generando datos, en este caso, con este modelo, generamos datos con este modelo, con 16 episodios vamos a poder distinguir cuál es el modelo correcto, prácticamente. Este es el posterior de los modelos, dados los datos, generando datos con este modelo. Si la realidad causal subyacente fuera esta, generamos datos con esta realidad causal subyacente, calculamos los posteriores dados esos datos, y ahí nos damos cuenta que era efectivamente el modelo correcto. ¿Preguntas por acá? Dale. A1, sí, lo que está en el denominador es más grande. Multiplicación. Lo que está en el denominador. Sí. Vuelvo un toco para atrás. A ver. No. ¿Te referís? ¿Esto es el denominador? Sí, pero adelante. Ahí digamos, es un medio. La siguiente multiplicación es un tercio. Sí. Los denominadores es más grande. Y así. Ahora acá es un tercio, un medio. Acá un medio, un tercio. Sí. Son iguales. En este caso, este primer episodio predijeron igual. En el siguiente episodio, como que arrancamos de vuelta, de cero. Este predice con un tercio y el otro con un medio, porque siempre pasa eso. Y acá lo que ocurrió es que cuando vimos el dato, este predijo con 2/3 y este con un medio. Este predice siempre con un medio, este a veces predice con un tercio y este a veces predice con 2/3. O sea, a veces predice con un tercio, que fue lo que pasó antes, y después predijo con 2/3. Y acá se ve como que hay veces que predice igual, que queda recto, y veces que predice distinto. Y va subiendo. Sí. Sí, un poco yo no vengo de la primera. No, acá justamente queremos empezar de cero. Tengo entendido que el tema del escenario Monty-Hall es que se confunde mucho con el escenario. Está bueno pensarlo como que la gente que se confunde capaz está pensando en el otro modelo, está usando el otro modelo. Cuando no sé si vos decís que no venís de la ciencia de datos, pero en estadística el modelo Monty-Hall se usa mucho como ejemplo.
porque es un poco contraintuitivo esto de que el posterior es un tercio, dos tercios. Para mucha gente le parece contraintuitivo esto. Y eso puede pasar tranquilamente porque la persona no está teniendo en cuenta que la caja que estamos eligiendo es una restricción en el modelo. Entonces, nada, me parece que es interesante pensarlo como que son dos modelos distintos, que al principio no sabemos cuál es el verdadero. Después cuando vemos datos, la sorpresa, porque cada modelo tiene una sorpresa asociada. ¿Sí? Que es esto que está acá, esto que está acá, es la sorpresa que tiene asociada. Y la sorpresa es lo que actualiza nuestras creencias. Si el modelo te sorprende mucho, es un modelo que no está funcionando bien, en definitiva. Si el modelo no te sorprende nada, si lo que ves no te sorprende, porque tu modelo es muy bueno. Entonces la sorpresa funciona como filtro de la creencia previa. Funciona como lo que actualiza nuestras creencias. Ahí es como que empezamos a darnos cuenta que esto no puede ser. Hay algo que está bueno. No sé, perdón, estaba diciendo algo. Sí, sí, no. Y ahí se sabe que es otro escenario porque está estudiado. Pero pues en su momento creo que fue discusión con mucha gente sobre mi pregunta es más en la realidad. ¿Cómo sabe que se están utilizando dos modelos diferentes? No estoy hablando de Perfecto, los modelos son hipótesis. No es que sea verdadero ninguno. Capaz que la realidad causal subyacente no está ni en este ni en este. Ninguno de los dos representa la realidad causal subyacente. Puede ocurrir, es lo que ocurre generalmente, de hecho. Así que los modelos son hipótesis y nosotros podemos plantear las hipótesis que queramos. ¿Sí? La realidad causal subyacente puede ser distinta a nuestras hipótesis. De hecho, podemos no estar cubriendo la realidad. Porque nuestras hipótesis pueden... Eso es un problema, de hecho. Si nosotros planteamos un conjunto de hipótesis y la realidad está por fuera de nuestras conjunto de hipótesis, mucho no vamos a poder hacer, generalmente. Y ahí está justamente el trabajo de la ciencia, de cómo tenés que plantear hipótesis. De hecho, para evaluar una hipótesis, uno no puede evaluar una hipótesis por sí misma. Uno compara hipótesis, en definitiva. El posterior es una comparación de hipótesis. No es, si tuviéramos un solo modelo, no podemos decir nada. Tenemos que tener otro modelo para poder comparar, como de referencia. Este es mejor, dado el conjunto de hipótesis que tenemos de modelos, bueno, este es el posterior, así distribuyo creencias. Pero con una única hipótesis no la puedes evaluar. Siempre tenés que tener dos. cuando por el experimento atrás, ahí, un poquito más atrás. Arrancamos así. Nos muestra el dato. O sea, cuando usted dice que nuestro dato es, sabemos cuál es. Acá no tenemos, estas son hipótesis, perdón. Estas son hipótesis. Vamos a usar la mano izquierda. Tengo la mano derecha con un dedo roto. Estas son hipótesis. La posición del regalo no sé cuál es. No sé qué caja me van a señalar. Hipótesis, hipótesis. Universos paralelos. Ocurrió algo. Ocurrió que nos señalaron la caja del medio. De los universos paralelos, los únicos compatibles son estos que están acá. La predicción de que nos hayan señalado... previa, ¿no? La predicción, porque una predicción siempre es previa. La predicción previa es la creencia que yo había asignado a los universos paralelos en los que la persona señalaba la caja 2. Un sexto, un sexto. Si sumo los universos paralelos es un tercio. Predigo un tercio. Y acá solamente son dos iguales, ¿no? Un medio y medio. ¿Sí? ¿Digo? Entonces, esta es la primera parte, que es predecir el primer dato. Ahora tengo que predecir el segundo, pero para predecir el segundo vamos a la información que tenemos. Entonces actualizamos creencias, que es, nos quedamos con ese renglón. Ahora, pero 100%, la creencia es 100%, que un medio, un tercio, dos tercios. Y ahora el regalo va a quedar en esta posición de acá. Bueno, vamos a ver eso. Este predice con un tercio, porque la creencia que está asignando a esta posición es un tercio. Y este predice con un tercio acá. Pero el regalo aparece acá. Entonces, cuando lo vemos, la predicción de estas dos, en este caso es un tercio, y en este caso es un medio. Sí, ¿Sí? Ahí, acá, ¿qué pasó? Acá pasó esto. Vuelvo atrás un segundo.
tenemos un solo caso, tenemos un solo episodio, tenemos las conjuntas del episodio, tenemos las conclusiones que vamos sacando. Después tenemos muchos episodios. Acá lo que puse es una cajita, que es esta misma modelo causal, como lo voy a reinicializar, si quieren, cada vez que venga un episodio nuevo. Entonces, por eso, de hecho, si ustedes abren esta cajita, este cuadrado, lo ponen al lado, van a ser dos estructuras, dos redes que están desconectadas entre sí. No hay flujo de información de una red a la otra. Como que no hay información. Es independiente de lo que haya pasado en el episodio anterior. Entonces, por eso es como que arranco. Cuando viene el segundo episodio, reinicializo la distribución conjunta. Porque la información previa no es independiente. No siempre es así. Digamos, si hubiera una flechita entre los dos episodios, podría usar información de un episodio para el otro, y no sería volver a reinicializar la conjunta. ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Bueno. Una pequeña reflexión. Tenemos una conjunta de 5 variables. Y uno puede descomponer esa conjunta. Esto vale. Yo puedo decir que esta conjunta, de acá, de 5 variables, se puede descomponer como la probabilidad de L, la primera variable, dado la probabilidad del resto de las variables, dado esa L que ya vi. Y esto vale siempre, no importa de qué forma, no importa la estructura causal que tenga el modelo, la realidad causal, no importa la estructura causal, esto vale siempre. Vale siempre porque cuando uno calcula, esto es un posterior, en definitiva, y lo que está en el denominador del posterior se cancela con lo que estaba antes. Y acá está la conjunta. Esto vale lo mismo, esto vale. Esto vale. Y eso pasa, y esto es como la red bayesiana que está asociada a esta descomposición. Tengo una variable, tengo su distribución de probabilidad condicional. Acá no hay ninguna condición, pero es su distribución de probabilidad condicional. Y después tengo la otra variable, que es un vector, con su distribución de probabilidad condicional. Condicionada en L. Esta flechita es la condición. Pero yo también puedo descomponer de otra forma. Esta que era las 4 letras, la puedo componer como la primera, dado L, y las otras 3 dado la L. Y esto también vale. Porque ambos son posteriores. Este es un posterior, este es otro posterior. Este posterior de acá tiene en el denominador la condición, probabilidad de L, se cancela con la que estaba antes, y este de acá también es un posterior. Y es dado LE. Y esa LE es la conjunta que está acá arriba, se cancelan, y vuelve a quedar la conjunta siempre. Entonces, nosotros podemos descomponer como queramos una conjunta. Siempre. Tenemos muchas descomposiciones posibles. Tenemos 5 variables, 120 descomposiciones. No sé, habría que contarla de vuelta, pero son muchas. ¿Y cuál de todas usamos? Nosotros vamos a trabajar pensando. Vamos a pensar con argumentos causales, con historias causales. Acá hay una historia causal que es la alarma de una casa se activa cuando alguien entra, sin apagarla. Si la alarma se activa, la dueña recibe una llamada de la central de seguridad. La alarma se puede activar por otros motivos, como los terremotos, que no son infrecuentes en la ciudad. Siempre que se produce un terremoto, en las redes se habla casi exclusivamente de eso. Entonces hay 5 variables en este argumento causal, que se podría descomponer de cualquier forma, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué significa, por ejemplo, esto? ¿Cuál es la probabilidad del terremoto, dado que te llamaron y te entraron en la casa? No sé, no puedo ni pensar directamente. ¿Sabes? Como con probabilidad condicional no la puedo pensar, no sé cómo describirla. Pero sí puedo pensar, por ejemplo, en la probabilidad del terremoto, porque en la ciudad hay una cierta probabilidad de que haya un terremoto, la probabilidad de que te entren en la casa, la probabilidad de que te suene la alarma, dado que te entraron en la casa y hubo un terremoto. Si yo tengo esta información, puedo sacar una conclusión de lo que pasa acá. En cualquiera que de las dos se prenda, digamos, si hay un terremoto, porque acá es lo que dice eso, la alarma se activa si alguien entra o hay un terremoto. Entonces, cualquiera que ocurra esto, que te llamen, diga, esto va a ocurrir siempre que suene la alarma, te van a llamar.
Y las redes siempre hablan si hay un terremoto, de que hay un terremoto. Entonces, estas distribuciones condicionales yo las puedo interpretar, que son básicamente los mecanismos causales. La distribución de probabilidad condicional que representan mecanismos causales son intuitivas, por un lado. Y son básicamente las probabilidades condicionales que vamos a usar. En argumentos causales, las distribuciones de probabilidad condicional representan mecanismos causales. Las distribuciones de probabilidad condicional van a representar mecanismos causales. Entonces, ¿cuál va a ser la descomposición que usamos? Fíjense además que acá teníamos un montón de flechas. Cuando pensamos en estos términos, no todo depende de todo acá. No todo depende de todo. Acá el terremoto no depende de nada. Entonces, además simplificamos un montón la estructura. Y vamos a usar estructuras con una interpretación causal, que simplifican un montón de cosas y además nos van a permitir predecir las consecuencias de cambio de contexto. Si alguien interviene en una variable, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Cómo va a afectar a un mecanismo causal. Por ejemplo, si yo le asigno un valor, la alarma, yo prendo la alarma externamente, porque intervengo en el modelo, la realidad causal, prendo la alarma, modifico este mecanismo causal, porque intervine en este mecanismo causal y el resto quedan igual. Entonces yo puedo pensar las consecuencias que habría si yo intervengo en un mecanismo causal. Y eso es una de las cosas que se usa en inferencia causal, es justamente eso. Si yo intervengo en un mecanismo, y no se propaga para todos lados. Y sé las consecuencias que tiene. Así que, bueno. Después, por otro lado, no sé si hay una pregunta acá. Sí. Sí, acá hay, generalmente en las redes bayesianas, la flecha es siempre la condicional. Como la variable A depende de E y T. Por eso están las flechas. Cuando es en términos causales, además de ser una condición, es una causa. Se va a interpretar como causa. Cuando pensamos esto como un mecanismo causal, probabilístico, entonces las flechas que recibe son las causas. E es causa de A y T es causa de A. ¿Alguna pregunta más? No sé si respondí. Sí. ¿Cómo sería? No había transitividad porque una probabilidad de L está nada más dado a una fecha ni de L. Sí, no depende ni no depende de esta, depende exclusivamente de esta. Perfecto. Solamente depende de A. Si yo tengo la información de A, no importa que pase arriba, eso lo vamos a ver mañana. No importa, si yo ya tengo esta información, la A, sé que la alarma sonó, no importa si fue por un terremoto, si fue porque te entraron a la casa, la alarma sonó y te llaman por teléfono. No importa el motivo de por qué sonó. Eso es cierto, como que mañana lo vamos a revisar, eso es el flujo de inferencia. Como si conocemos el valor de la variable A, la información que yo tenga acá arriba en T no me va a servir, no me va a dar nada para sacar la información sobre L. Yo ya tengo toda la información disponible acá arriba. Entonces, está como cortado el flujo de inferencia. Vamos a hablar de flujo de inferencia mañana. La conjunta se puede definir de cualquier forma. Puedo escribir de cualquier forma. 120 formas distintas de escribir la conjunta. Descomponiéndola como sea. Hay 120 descomposiciones del ciclo. Habría que hacer la cuenta, pero 120. Entonces, cualquier descomposición posible es una... Es decir, la conjunta siempre se puede descomponer como el producto de las condicionales. Lo que vamos a usar es que las condicionales sean mecanismos causales. La conjunta siempre es el producto de las condicionales. Ahora queremos que las condicionales sean mecanismos causales. ¿Sí? Bueno, y una cosa que me parece interesante es que acá la variable de terremoto es como binaria. Digamos, se prendió, hubo terremoto o no hubo terremoto. ¿Sí? Estamos simplificando un proceso súper complejo. En realidad uno podría como abrir esa variable, descomponerla en más subvariables que están relacionadas entre sí, que tienen un mecanismo causal,
como que hay como niveles de abstracción en los modelos causales. O sea, podríamos describir el proceso de cómo es eso. De que lentamente, acá pasan 2 años, va bajando la placa tectónica y en un momento explota, en muy poco tiempo, se genera un tsunami y queda la Tierra levantada. Y en Japón pasó esto en 8 minutos, cuando explotó la central atómica en 2010, creo que fue. Eso era la masa de eso. La intensidad, ¿cuánto se movió acá? El color es cuánto se movió la Tierra, de metros, de centímetros. Bueno, ahí están, no sé. 50 centímetros, casi medio metro se movió la Tierra, o 1 metro. Pero bueno, simplificamos y tenemos estos modelos. Los modelos, estas redes bayesianas definen la probabilidad conjunta, porque el producto de las condicionales es la conjunta. Expresa las hipótesis de forma intuitiva. Esto está muy bueno, de que exprese las hipótesis de forma intuitiva, porque es un lenguaje que podemos usar para hablar con gente que no tiene formación en matemática. Yo que vengo de antropología, es como, puedo mostrarle esto a alguien de antropología que no tiene ni idea de probabilidad y me va a entender qué variable causa qué otra variable. ¿Sí? Es espectacular. Pero al definir la distribución conjunta, es la especificación matemática del problema. Al mismo tiempo, no es una definición matemática del problema, pero es intuitiva. ¿Sí? Es potente esto. Y además, bueno, permite hacer inferencia eficiente, porque bueno, tiene ciertas propiedades. Podemos descomponer las reglas de la probabilidad y hacer pasajes. Lo vamos a ver. Bien. Una notación un tanto distinta. Apenas. Las distribuciones de probabilidad las voy a poner adentro del modelo, para que no queden afuera. Las voy a poner adentro del modelo como si fuera una variable. Acá las variables, en este caso, son esas hipótesis. Ahora voy a poner adentro no solamente las hipótesis, sino los mecanismos causales que las vinculan entre sí. Es una notación apenas distinta, muy útil esta notación, que es, esta sí que es una definición matemática completa. Esto se llama un factor graph, es esto, básicamente. Los mecanismos causales, que son las distribuciones condicionales, las ponemos como cajitas. Son mecanismos causales. Los mecanismos causales están vinculados a las variables. Como por ejemplo, este mecanismo causal, voy a ponerle flecha, esto. Bueno, en resumen, tenemos 2 nodos. Variables, que es lo que teníamos antes, y ahora tenemos también función. Y los ejes, en realidad, generalmente se escriben así, sin nada, sin flechas. Y los ejes representan la variable b corta, un circulito, es argumento de la función, esta es la probabilidad. Entonces, esta función tiene 3 parámetros, está conectado con 3 parámetros. Esta función tiene 2 parámetros, está conectado con esos 2 parámetros. Y esa es la definición del factor graph. El factor graph tiene 2 tipos de nodos, y los nodos funciones se conectan con las variables, y las nodos variables se conectan con funciones, en bipartito. Generalmente yo prefiero ponerle una flechita, porque este es el mecanismo causal de esta variable, y estas son sus causas. Entonces le pongo flechita para que sea más intuitivo, más limpio. Pueden verlo sin flechita. Y es lo mismo, es una red bayesiana como antes, pero le metimos los mecanismos causales adentro. Ahora, hace un rato hablamos de que la realidad causal podría ser una, y nuestras hipótesis podrían ser otras. ¿Qué pasaría con la evaluación de estos modelos si la persona que da la pista a veces se olvida de tener en cuenta la caja que elegimos? La realidad es esta, digamos. La persona tiene en cuenta la caja, pero a veces se olvida de tener en cuenta esa caja. Y no tiene en cuenta esa caja. Generalmente actúa con este modelo, pero a veces se olvida y actúa con este. A veces se olvida y no la tiene en cuenta. Solamente tiene en cuenta la posición del regalo. ¿Qué pasaría con este posterior? Si bien se parece más a este de acá arriba, porque generalmente ocurre con esto, a veces se olvida y usa este modelo. No es ninguno de los dos. No es ni este modelo. La realidad causal no es ni este, ni este. Hay una variable incluso que es, la persona se acuerda o no se acuerda. Y si se acordó, usa este. Si no se acordó, usa este. Además tiene una memoria que hace que los diferentes episodios se acuerden o no se acuerden.
Es otra realidad causal. Alguien tiene una intuición de lo que podría pasar con este posterior, con el posterior de este modelo. ¿Qué valor tendría el posterior de este modelo con un tiempo largo? En algún momento, ¿qué va a pasar con ese modelo? ¿Cómo? Estaría decir, ¿Por qué? porque si estamos teniendo en cuenta que a veces se acuerda uno, y pues en el modelo de abajo, cuando no tenemos la pista, por así decirlo, de la caja, ¿no? Pues su probabilidad es más baja. Entonces, ¿cómo explicarlo? O sea, afecta mucho que él se acuerde o no con su precisión, por así decirlo. Entonces, a la larga, pues, sería como una mitad. Es que estoy. Ah, está bien, está bien. Quiere saber si alguien más tiene alguna intuición. Tengan en cuenta esto. Este modelo de acá arriba, para este modelo es imposible que la pista sea igual que la caja. Si la persona se olvida, eventualmente puede señalar exactamente la caja que elegimos. Este modelo predice con 0 que una persona señale la caja que elegimos. Y si un modelo predice con 0 un dato, en ese producto de predicciones, aparece un 0, ese modelo va a ser falso. Va a ser un 0 siempre, ese producto de predicciones. Y este modelo de acá va a ser falso. ¿Ya? Va a quedar en 0. Y este va a ser 1. Va a transformarse posterior, va a ser 1 este modelo y 0 este modelo. Porque en un momento aparece un 0 acá, lo mató y lo había un 1. Sí. Parece una probabilidad de que la persona tenga. ¿Cómo? Que la edad sea otra diferencia de la probabilidad que la persona tenga. Otra vez, por favor, Tapia. En el de allá, o sea, el sesgo de que la persona se lo olvide, ¿verdad? En el de arriba. ¿Cuál? ¿El de arriba? No, estos son dos hipótesis. El modelo este y el modelo este. Son dos modelos causales. Pero la realidad causal tiene más variables que no estamos representando acá todavía. Que es que tiene una memoria que puede ser alta o baja, pero que es imperfecta, que a veces se puede olvidar y cuando se olvida, cuando se acuerda, hace las cosas bien, cuando se olvida, precisamente tiene en cuenta el regalo. Hay dos variables por lo menos que es la posición, digamos, que se acuerde o no se acuerde en cada episodio. Cada episodio se acuerda o no se acuerda. Y además tiene una memoria. Se acuerda o no se acuerda en función de su memoria. Hay dos variables más que habría que tener en cuenta en este modelo. O que habría que tener en cuenta como, si quisiéramos, yo tengo un dataset generado con ese modelo alternativo, que se los puedo pasar, y es, primero hagan esto, calculen este posterior, hagan esta figura de acá, calculen esta figura, generando datos con esto. Ese es como el primer ejercicio que tengo. Después, les paso un dataset, que es con ese modelo alternativo que hay una memoria y se acuerda o no se acuerda, pero solamente le muestro estas tres variables. Las otras son ocultas. No te muestro cuál es la memoria que tiene, cuál es la probabilidad de que se acuerde. No te muestro si se acordó o no se acordó. Hay que armar ese modelo con variables ocultas, las otras son variables observables, y sacar conclusiones, calcular el posterior. Es un poco lo que les presento acá, esto como notación bayesiana. Prefiero escribirlo con notación factor graph porque funciona mejor. Por eso se las presenté. En términos así intuitivos, esos son los episodios. Cuadrado grande son los episodios. Cada episodio la persona se acuerda o no se acuerda. Si se acuerda, A igual a 1, usa este modelo. Si no se acuerda, usa el otro modelo. Y la persona se acuerda o no se acuerda, si en función de su probabilidad. La probabilidad de acordarse está por afuera de los episodios. Entonces ahora que abramos esta cajita de acá, van a quedar conectados, de hecho. Como que el episodio 1 va a estar conectado con el episodio 2 y con el episodio 3, y vamos a poder usar información del primer episodio para sacar conclusiones del último episodio, por ejemplo. Porque vamos a hacer como un posterior, así que vamos a poder hacer inferencias sobre la probabilidad de que se acuerde, porque vimos episodios y ahora nos estábamos dando cuenta. La persona se está acordando o no se está acordando. Y entonces con esa información que tenemos, hacemos una predicción del último episodio. No van a ser independientes ahora, están conectados. Yo prefiero escribirlo en notación factor graph. Entonces simplemente lo que tenemos son las variables y la distribución de probabilidad. Y la cajita.
Entonces, tenemos una distribución de probabilidad de que la pista depende del regalo, de la caja, y de si se acordó o no se acordó. Y lo que teníamos antes, estas tres: probabilidad del regalo, probabilidad de que hayamos elegido una cierta caja, probabilidad de que se acuerde. Fíjense que cada episodio AT, ¿se acuerda o no se acuerda en cada episodio? Depende de una P que está fuera, la probabilidad de que se acuerde. Y acá la probabilidad la P va a ser ir entre 0 y 1, la A va a ser, ¿se acordó o no se acordó? Va a ser 0 o 1. Y bueno, las otras son 1, 2, 3. Acá ocurre una cosa que es súper interesante para inferencia causal, que es esto. Si la persona no se acordó, perdón, usa el mecanismo causal, acá usa el mecanismo causal que teníamos para el primer modelo. Si la persona se acordó, usa el mecanismo causal que teníamos para el segundo modelo. Hay una notación que es esta que les presento acá, se llaman compuertas, gates, que simplemente es ese mecanismo causal, le puedo poner una pequeña lupa, simplemente una pequeña lupa. Es el mismo mecanismo causal de antes. Pero se prende o se apaga en función de lo que ocurra con la variable A. Entonces, fíjense que esta variable que está acá arriba toca ese cuadradito punteado. El cuadradito punteado es una especie de if. La variable A es la que prende o apaga un mecanismo o el otro. Si la variable A es 0, se prende este mecanismo de acá. Si es 1, se prende este mecanismo de acá. Entonces, lo que va a ocurrir es esto. Si la variable es 0, se prende este mecanismo y el otro se apaga. Fíjense que acá se ve incluso que ya deja de haber dependencia. Es independiente esta variable. Y si se prende, usamos el otro modelo. Entonces tenemos los dos modelos acá como adentro. La conjunta, es decir, la condicional de la variable S, es en definitiva toda la cajita que está acá, toda entera, en realidad. Depende de las tres variables, R, S y A. Pero se puede escribir así como, de esta forma, como separo los mecanismos, y arriba pongo como el selector. Si A es igual a 0, se prende esta; si A es igual a 1, se prende, se apaga, como que está elevado a, esta es la función indicadora, ¿verdad? Acá. Está acá la función indicadora, que vale 0, 1, si lo que está ahí adentro vale 1 la función, si lo que está acá adentro es verdadero, entonces transforma un true false en un 0, 1. Se prende o apaga uno de los mecanismos causales. Cuando abrimos las cajas, lo que decía recién, si yo abro esas placas, cada uno de los episodios va a quedar conectado por esa variable que está afuera. Eso es lo que se llama modelo jerárquico. Hay una variable que está afuera que conecta diferentes episodios. Voy a poder usar información de este episodio para sacar conclusiones de este episodio. ¿Preguntas? ¿No? ¿Pregunta? Sí. Otra vez, no escuché, perdón. Es un modelo distinto en realidad, ¿no? Es que acá la realidad causal es esta, toda esta es la realidad causal. Esta es cómo interactúan las variables entre sí. Cuando se acuerda, pasa una cosa; cuando no se acuerda, pasa otra cosa. Entonces, no es ni el modelo 1, que habíamos visto que no tenía en cuenta la caja, no es ni el modelo 2, es un modelo 3. Es un nuevo modelo. Acá, en esta anotación de acá, fíjense que yo puse en gris estas tres variables, que si yo les paso el dataset, yo les puedo pasar un dataset con 3 columnas, que son R, C y S, y muchas filas, que son cada uno de los episodios. Genero datos. Yo agarro la compu, pongo P igual a 0,75, por ejemplo, probabilidad de que se acuerde 0,75. Entonces, eso lo fijo como un valor. Me hago un ciclo, tiro una moneda, básicamente, con probabilidad 0,75, me genero, si se acuerda o no se acuerda, me genero esa variable en mi data de simulación. Si se acuerda, entonces
genero, bueno, primero esto también lo genero independientemente, esto lo genero así como un tercio, un tercio, un tercio. Genero esta variable, tengo estas tres variables y genero al final esta variable de acá. Tengo el dataset me genero una simulación con todos los datos, armo un CSV solamente con estos tres variables, las otras las tiro, y a ustedes les paso el CSV con 3 columnas nada más, con esta realidad causal subyacente. Y a mí me gustaría, yo esto lo doy en la materia de diferencia causal, arranco con esto, en diferencia causal, y me dicen siempre, va muy intenso esta parte, porque tenés que calcular, tenés que implementar esto. No es tan complicado en realidad, no es tan complicado. Porque cada variable es se puede pensar como son discretas, cada una es discreta, esta es continua, no la podemos discretizar si quieren, entonces simplemente son tablitas. ¿Sí? Y podemos calcular todo, en definitiva. No es tan complejo hacer esto. Y lo que quisiera es que calculen el postiro. Acá tenemos postiro de los tres modelos. Modelo base, modelo Monty Hall, y ahora el modelo alternativo lo agregamos. Yo les paso el dataset, que tiene 2000 filas. Acá miramos las 60 nada más. Y empezamos a ver qué pasa. Vamos viendo la probabilidad del modelo dado los datos. Y vamos calculando, actualizando la que tenemos creencia, es un tercio el prior de los modelos. Y empezamos a ver un dato. Vemos un dato y ocurre que se actualice. Se va actualizando, el Monty Hall empieza a crecer, el modelo base empieza a bajar, el alternativo queda por el medio, y de golpe cuando vemos ese dato que era imposible, cuando la persona se olvidó y además señaló la caja que no tenía que señalar, que era la que yo había elegido, se pasa a ser un modelo falso. ¡Pum! Claro. Y suben ambos modelos. Fíjate que el base también sube un poquito, y el otro también sube. Y después seguimos, ¿no? Seguimos mirando datos, y bueno, el base, después nos damos cuenta que no era el cierto, el otro le pega uno. Pero me parece un ejercicio, vamos, es un tema que no sé si alguna vez vieron poder calcular como lo que decíamos recién, estas son hipótesis que teníamos a priori, modelos causales alternativos. Teníamos un modelo acá, tenemos otro modelo acá y tenemos otro modelo acá. Y lo que estamos haciendo es evaluar modelos causales alternativos que son prior, son como hipótesis. Estamos evaluando hipótesis con las que estábamos primero analizando la posición del regalo. Pero si tenemos dos modelos causales alternativos que sacan conclusiones distintas sobre las mismas hipótesis, bueno, tenemos que evaluar esos supuestos que estábamos usando, en definitiva. Y es lo que estamos haciendo acá. Estamos evaluando 3 modelos causales alternativos y estamos sacando conclusiones usando la aplicación estricta de las reglas de la probabilidad, nada más que eso, como actualizar creencia previa que es compatible con el dato. Los modelos que funcionan mejor son los modelos que tienen menos sorpresa. Porque lo que actualiza nuestra creencia de los modelos es la predicción que hace el modelo de los datos. Un modelo que se sorprende mucho, acá el modelo Monty Hall se sorprendió infinito cuando vio no es imposible. Predijo con 0 un dato, ese modelo murió. La sorpresa funciona como filtro de la creencia previa. Bueno. No sé, yo trabajé en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, y ahí la gente que armó la carrera de Ciencia de Datos, de hecho, que son la gente de matemática aplicada, vienen más del lado del frecuentismo. Y a mí me sorprende que me dicen, no entiendo inferencia bayesiana. Son gente matemática de un nivel impresionante. Me dicen, yo no sé inferencia bayesiana. ¿Cómo puede ser que no sepan inferencia bayesiana? Son la regla de la probabilidad, la condicional y la marginal. No hay nada más. Pues me dicen, no, yo no sé inferencia bayesiana. Y me dicen, y esto de evaluar modelos para hipótesis, para ellos es imposible. No lo pueden ni concebir. Es algo increíble. Pero para las ciencias con datos de verdad, nosotros necesitamos evaluar modelos causales alternativos. Entonces, nada, qué sé yo. Yo necesito esta inferencia. La inferencia de poder evaluar hipótesis. Esa forma como la uso yo, que vengo más de antropología. Así que bueno, esto es algo que no es tan normal. Y de hecho, tampoco es normal, porque hay otro motivo por el cual no es tan normal evaluar modelos causales. Es computacionalmente costoso hacer las predicciones con la contribución de todas las hipótesis, que es lo que hacen los modelos. Los modelos predicen los datos con la contribución de todas las hipótesis internas. Entonces tenés que tener la distribución de probabilidad de las hipótesis internas, de todas las hipótesis internas, y predecir con eso. Las integrales en matemática no todas tienen solución analítica,
Entonces, no se pueden resolver los problemas matemáticamente a veces, porque las integrales no tienen solución analítica. Entonces tenés que meterte ya con empezar a aproximar. Aproximás o por sampleo, porque vas caminando por el espacio y decís, bueno, por acá está la distribución de probabilidad, eso es el Markov Chain Monte Carlo, caminás por el espacio. Y el otro es, bueno, aproximo cierta forma, agarro la distribución, como, no sé, la gaussiana, por ejemplo, que tiene media e incertidumbre, que más se parece a la real. La real tiene una forma rara. Bueno, agarrarla una gaussiana que tiene media e incertidumbre. Eso es inferencia variacional. Entonces hay dos formas de aproximar, por sampleo o por analítica variacional. Y entonces, bueno, tiene esa dificultad. Calcular un posterior de los modelos a veces no es tan fácil. Ya estamos viendo el caso. Y cierro con esto, no sé qué hora es, yo creo que estamos muy al borde, ¿no? Ah, no, estamos bien, 43, ya sé. Es un último punto. Por acá lo que hicimos fue evaluar modelos causales alternativos observando datos, solamente. A ver. Hay un tema que es, dos modelos causales que son distintos pueden tener las mismas predicciones. Y si tienen las mismas predicciones, tienen la misma sorpresa, y si tienen la misma sorpresa, no vamos a poder distinguirlos, porque predicen igual. Por ejemplo, nosotros tenemos dos modelos. Podemos pensar, no sabemos cuál es la realidad causal. Si A causa la variable B, o si B causa la variable A. Capaz que es algo tan absurdo como el viento genera movimiento de las ramas, o las ramas generan el viento. Uno es absurdo. Pero solamente estamos observando datos, no interactuamos con la realidad, solamente observamos datos, y tenemos estos dos modelos causales alternativos, y tienen estas condicionales, acá 0,505, esta 0,9505 acá, y acá al revés, pero entonces la conjunta de ambos es la misma. Y si la conjunta es la misma, ambos tienen la misma predicción, van a tener la misma predicción, porque la predicción es integrar la conjunta, van a tener la misma predicción. Y no vamos a poder distinguir los modelos. El posterior, cuando tengamos muchos datos observados, generados con esta realidad, por ejemplo, generamos datos con esta realidad, calculamos el posterior de los datos, van a dar igual, predicen igual, y no vamos a poder distinguir los modelos. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Es un poco lo que hace, hay que sacar como lo que hace la ciencia. En algún punto, una de las cosas que hace la ciencia es, bueno, movimiento de las ramas produce viento, o el viento mueve las ramas. Podemos intervenir en la realidad, podemos interactuar con la realidad. Si interactuamos en la realidad, esto de que prendo la alarma sin que alguien entre o sin que suene el terremoto, modifico el mecanismo causal, uno de los mecanismos causales del modelo, y las consecuencias que van a tener en los dos modelos que hay van a ser distintas. Los van a predecir distintos. Acá lo escribo con la notación factograph. Acá la bayesiana, la factograph, es la misma. Bueno, lo puse más complejo, como que hay intervengo, es una variable, intervengo o no intervengo, con cierta probabilidad a veces intervengo. Y si intervengo, cuando intervengo, asigno un valor a la variable, puede ser, yo decido cuál es el alfa, o puede ser 1, entonces intervengo y siempre pongo el valor 1 a la variable. Le puse muchos parámetros, capaz es complejo, pero simplemente es intervenir. Esto es lo que ocurriría en el primer modelo. Si yo intervengo en la variable A en este modelo, lo que haría es, si no intervengo, ocurre lo que era previo, 0,505. Si intervengo, le asigno el valor a la variable con una cierta probabilidad. Pongamos que 1 acá y 0 acá. Le pongo siempre 1 a esta variable. O 0,505. Y queda igual que antes. Casi que intervenir acá no pasa nada. Yo hago 0,505 igual que antes. Intervenimos en nada. En el otro modelo, en cambio, si yo intervengo, lo que va a hacer es, si intervengo, yo le asigno el valor a esta variable A. De hecho, no va a depender de B. Entonces lo puedo escribir de esta forma. Hago dos mecanismos causales distintos. El mecanismo inicial, que es cuando no intervengo, y el mecanismo cuando sí intervengo. Acá con la notación de las compuertas. Si intervengo, uso esto. Por ejemplo, 0,505. Si no intervengo, uso 0,90, esto que está acá. Y ahora sí, genero datos
vamos, interviniendo van a tener consecuencias distintas, las predicciones. Acá no lo puse, creo. No quise meterme tanto en detalle. Pero bueno, podemos generar datos. A ver, si genero datos con uno de los modelos, no me acuerdo con cuál, no intervengo en los primeros 10 episodios, y a partir del episodio 10 empiezo a intervenir y genero datos interviniendo. Van a tener datos sin intervenir y datos con intervención. Suponiendo que uno de los dos es la realidad causal subyacente. Y calculo el posterior, y va a ocurrir algo que en los primeros 10 episodios no puedo distinguirlos, cuando no intervengo no puedo distinguirlos, y cuando empiezo a intervenir, acá intervengo con 0,505, probabilidad, y empieza a actualizarse y rápidamente me doy cuenta cuál es el real. Entonces, si bien hay modelos causales que tienen la misma conjunta en datos observados, cuando intervengo sobre ellos, vamos a modificar el mecanismo causal y las consecuencias, mecanismo causal asociado a una variable y las consecuencias van a ser distintas en los modelos, cada uno de los modelos, y van a predecir distinto y vamos a poder distinguirlos. Entonces, era importante decirles que hay modelos que predicen igual en datos observados. Eso es importante, porque no siempre podemos evaluar modelos causales solamente mirando. Eso. Esto es la principal fuente de información para la identificación de modelos causales alternativos en el conocimiento experto. Son hipótesis nuestras los modelos, en realidad. Sí. Entonces, toda la información que tengamos, toda la información que tenga alguien de la ciencia, ustedes son de ciencia de datos o algo parecido, toda la información que tenga la gente que conoce el campo, es importante incorporarla, porque uno puede pensar modelos y eso explota. La cantidad de modelos posibles son infinitos. Entonces, lo que hay que hacer es primero definir cuáles son los modelos que son plausibles de evaluar. Así que es eso. Tengo, si quieren, después les puedo pasar el ejercicio. Digamos. Lo tengo ahí, lo puedo subir ahora. Lo puedo subir ahora. Pero bueno, se los paso ahora. Preguntas. Tengo una pregunta como de media hora, que vergüenza. Pensando más atrás, cuando tiene esas redes para definir la multiplicación, que hay como 120 combinaciones. Sí. Y qué pena. Sí, perfecto. ¿No? Puede ser cualquiera, puede ser. Y hay uno que es como más sencillo. Creo que está más adelante. El primero es este que está acá. Un poquito más adelante. Este que está acá es el siguiente. Un poquito más adelante. Cuando uno. Este es otro. Sí, podría ser. Eso sí está ahí. Cuando uno tiene ese tipo de cosas, también como que se infiere que ciertas variables son como independientes. Es decir, si hay una variable que no apunta a otra, sí, se supone implícitamente que esas dos variables son independientes. Eso es muy importante. Cuando no hay una flecha, el hecho de que no haya una flecha es súper importante. Estamos diciendo que no hay dependencia entre dos variables. Acá estamos poniendo todas las dependencias. Acá ponemos más todavía. Estamos descomponiendo todas las variables y estamos poniendo todas las dependencias. Este de acá de golpe yo le saqué. De golpe yo le saco, porque en realidad no necesariamente son dependientes. Ahí es que la variable A y R son independientes. La A y R no, depende. A. O sea, en el sentido puro. Que A no depende esencialmente, o sea, como que A depende de L, sí. Sí. T depende de L, sí. Pero pueden estar correlacionados, habría que revisar. Porque acá, eso es lo que vamos a ver mañana. Acá A está conectada con R. Por todo este camino que está por acá atrás. ¿Sí? Entonces puede haber inferencias. Si yo tengo información de A, eso me puede sacar, puedo sacar conclusiones sobre R, capaz. Porque yo puedo venir por acá, puedo venir por acá, puedo venir por acá y saco conclusiones. Va a ocurrir eso. Pero entonces, si no las puedo conectar de esa manera, se asume que son independientes. O sea, está implícito que... Mañana vamos a ver cómo se abren y se cierran flujos de inferencia de estructuras causales. Y lo de las independencias es imposible pensarlo si no es pensando en mecanismos causales. Cuando pensamos un mecanismo causal, ahí nos damos cuenta que depende de qué es, básicamente. Entonces directamente ponemos las dependencias ahí, cuál es la causa, cuál es el efecto,
Esos son los mecanismos causales, y ahí tenemos nuestras independencias. Por ejemplo, por ejemplo, en este de ahí. Ahora sí, este es uno de verdad, digamos. Es uno de verdad. Por ejemplo, ahí se puede inferir. Está implícito si quiere que son independientes. Claro, Porque sí, no sí, sí. puedo pensar. Son independientes, son independientes. Si observamos A, dejan de ser independientes, eso vamos a verlo mañana. Por ejemplo, un ejemplo. La dificultad de un examen. La habilidad del estudiante. Bueno, que son independientes. Porque la dificultad del examen lo sé vos. El estudiante viene con su habilidad, estudió o no estudió. Y son independientes. Ahora, cuando ves el resultado del examen, porque el resultado del examen depende de la dificultad y la habilidad, abrís el flujo de inferencia y puedes sacar conclusiones sobre la habilidad de la persona. Si aprobó el examen, si era muy difícil el examen, y aprobó, entonces la habilidad era muy alta. No, unas sensaciones con es para poder calcular la probabilidad conjunta, como es un diagrama. Esto no hará conjunto. Es un mecanismo para que de manera no podría calcular la probabilidad. Nos permite definir la conjunta, porque el producto de las condiciones es la conjunta, pero después nos permite pensar en las consecuencias que tendrían las intervenciones. Porque si yo prendo la alarma a mano, le asigno un valor, modifico este mecanismo causal, solamente, el resto queda igual, solamente modifico este mecanismo causal y la conjunta va a ser distinta. Entonces tiene como predicciones, te dice qué va a ocurrir cuando cambia el contexto. Y por eso son buenos prediciendo, los modelos causales son buenos. De hecho, no hay mejor modelo, esto es sale de la teoría de la probabilidad, no hay mejor modelo que el que se corresponde con la realidad causal subyacente. No hay modelo, puede tener 5 variables, no va a haber ninguna red neuronal, por más grande que sea mejor que la realidad causal subyacente, que tenga 5 variables. Eso es así, no puede mejorarse. Es la entropía, básicamente. Tenés la entropía cruzada, cuando predecís distinto a la realidad, es la entropía cruzada, y la entropía cruzada se minimiza cuando es entropía, cuando predecís igual a la realidad. Y si el modelo es igual a la realidad, eso es la entropía. Y no se puede mejorar eso. ¿Cómo hago para pasarles el link? Denme un segundo que se lo muestro acá. No, para, acá. ¿Están viendo? Sí, ¿no? Lo voy a subir a... Ah, ya lo tengo en la materia. Está. Acá hay un par de contenidos de la materia que estoy dando ahora. Y si miran en la primera parte, primera carpeta, acá adentro está la práctica, acá la teórica, que es un poco lo que vimos hoy. Ya saben cómo se me quejan los estudiantes de la primera clase. La práctica es esta, y acá tenemos la consigna está acá adentro, el PDF, si quieren abrir. No he armado un PDF específico para ustedes, pero está modelo base, modelo Monty-Hall, la primera parte, modelo alternativo. Y acá hablo un poquito, es un texto largo, pero describo lo que dije acá. Tenemos los dos modelos, queremos el posterior, tenemos las distribuciones condicionales para un modelo y para el otro modelo. Simulamos datos con uno de los modelos. Bueno, lo leen, y al final lo que queremos es hacer este gráfico, como el posterior de los modelos Monty-Hall, base, generando datos con el Monty-Hall. Y después el modelo alternativo. El modelo alternativo, que es lo que acabamos de ver. Acá estoy mostrando cuál es la conjunta del modelo alternativo. Lo explico, es largo el texto, pero no lo que acabo de explicar un poco con más detalle. Acá pido que calculen el posterior de la probabilidad de que se acuerde la persona. Y acá entonces saco un poco de conclusiones, porque el posterior es, viene de la margen posterior, es este de acá, la ecuación 4.
Es el cociente de dos marginales de la conjunta, siempre. Entonces, explico un poco eso. Calcular la predicción de un episodio dado los datos. Bueno. A ver. Calcular la predicción de un episodio dado los datos de los episodios anteriores. Acá lo que hay que tener en cuenta es que podemos usar información de los episodios anteriores para predecir el siguiente. Por eso paso ahí. Calcular la predicción que hace el modelo sobre todo el conjunto de datos. Entonces, eso. Vamos a tener que calcular el posterior. Acá hablo un poquito de comparación de modelos, una cosa que se llama Bayes Factor. En escala logarítmica, órdenes de magnitud, la cociente de las predicciones, en definitivo. En escala logarítmica es en orden de magnitud cuánto es mejor un modelo que el otro. Y después, bueno, calcular el posterior. Tenemos una cosa más que es la predicción típica, que es la medida geométrica de las predicciones. Y el posterior acá. Si volvemos acá un segundo, a la consigna, los datos, está este archivo que es el CSV, que tiene 3 columnas. Yo generé con esa realidad causal subyacente, que es la otra, la de se acuerda o no se acuerda. Y con esto, justamente, calcular el posterior a partir de ese dato. Hay un error, yo les pasé acá en la práctica. Yo subí la basura del INE, mirá, qué interesante. Quise que me ayude a estructurar un poco el dato. Capaz que lo corregí entonces. Sí, fíjense que acá abajo, este es como la práctica, hay un archivo que es práctica 1, que tiene la estructura de más o menos lo que hace falta hacer. Y definir la probabilidad condicional de la variable R. Es la misma para todos. Definir la condicional de la variable C. Un tercio, un tercio, un tercio. Definir la condicional de S dado R para el modelo 0. Si estoy definiendo las funciones que son distribuciones de probabilidad condicional. Bueno, quiero llamarle la atención que cuando yo estaba armando esto, me faltó poner 2 puntos acá atrás. Por ejemplo, la última función que puse, yo le puse los 2 puntos. Quieren correr el archivo, se le va a romper. No lo hice con LDM, lo hice con mi dedo. Y hay otra función más que, esta por ejemplo, no le falta. En 2 que le faltan los 2 puntos. Entonces, sepan que se va a romper. Si se usan así, no. Perdón. Ahora le corrijo cuando llegue a casa. Eso. Estamos, ya son las 12, así que. Sí. Me quedo 5 minutos más, pero. Pará. Esto es acá. Vuelvo atrás un segundo. GitHub. Es el usuario métodos bayesianos. Y la materia inferencia bayesiana causal 1 del año 2025, segundo cuatrimestre. Si entran acá, la van a ver. Creo que. No sé por qué, pero aparece acá, popular. Acabo subiendo cosas, están disponibles. Yo les tenía como preparado la segunda parte, que es cuando intervienen. Capaz lo puedo subir. Pero ya con eso es más que suficiente. Se van a cansar de romperse la cabeza contra el código. Así que. Y mañana vamos a ver todo lo que es predecir efectos causales o predecir el impacto que tienen las intervenciones sin hacer intervenciones. ¿Qué efecto causal hay? Lo que hay que hacer es predicciones eliminando la asociación espuria de los datos. Entonces vamos a ver cómo es el flujo de inferencia, cómo hacer para eliminar asociaciones espurias, para predecir efectos causales sin hacer intervenciones.